La mejor persona en este mundo siempre va a quedar corto de la justicia de nuestro Dios. Pero mediante Cristo hemos sido llevados a Dios, dice la Biblia, y nosotros podemos disfrutar comunión con Dios. Espero que usted haya entrado este año nuevo renovando esa comunión con el Señor, que ha sido aún más dulce, más íntimo con el Señor. Hermanos, le quiero decir algo, la agenda suya y la agenda mía, si nosotros dejamos que eso nos maneja, no nos va a quedar tiempo para disfrutar un andar íntimo con el Señor. Tiene que ser diligente y disciplinado en apartar ese tiempo y cuidarlo y protegerlo, porque algo fácilmente puede reemplazar ese tiempo y ya no pasó tiempo con el Señor en el día de hoy. Usted puede intentar vivir esta vida sin ese tiempo con el Señor, pero tarde o temprano va a llegar a una sequedad espiritual y va a llegar a un momento en que reconoce que sin Él nada podemos hacer. Entonces es mejor empezar bien para terminar bien. En esta mañana, como es el primer domingo del 2026, quisiera empezar una serie tratando con algunos asuntos, pero tratando con la raíz de un asunto que realmente se trata con la iglesia. En este año, hermanos, queremos ser una iglesia que agrada a Dios sin dejar nuestro primer amor. Queremos ser un faro en esta comunidad. Pero hermanos, todos esos esfuerzos y todas esas metas realmente no empiezan aquí en la iglesia. Realmente empiezan en el hogar. Y si Dios permite, me gustaría comenzar una serie que se llama Yo y mi casa. Yo y mi casa. Y vamos a enfocar en estos primeros domingos de 2026, vamos a enfocarnos en el hogar. Y cómo es que Dios quiere obrar primeramente en el hogar para asegurar de que la iglesia sea lo que necesita ser y lo que debería de ser. Si tiene sus Biblias, vamos a empezar esta serie y hoy solo va a servir como una introducción. No vamos a estar exponiendo bastante un texto, versículo por versículo, pero lo que queremos lograr en este primer culto, esta primera parte de la serie, es establecer algunos principios bíblicos en cuanto a la iglesia y en cuanto al hogar. Y la meta mía en este culto es ver cómo el hogar afecta directamente la iglesia local. Si usted cree que la iglesia es una institución desvinculado de la familia, está equivocado. La iglesia está vinculado directamente a lo que es la condición, el estado del hogar. Entonces queremos ver esto en esta mañana. En el libro de Josué encontramos un hombre que fue entrenado por un tremendo hombre de Dios que se llamaba Moisés. Moisés era un hombre entregado al Señor y Moisés hizo lo imposible, por decirlo así. Moisés vio a Dios hacer cosas maravillosas y tras Moisés, en la sombra de Moisés, encontramos a un hombre que se llamaba Josué. Josué era un hombre sumiso, humilde, que tuvo la capacidad de seguir en pos de un hombre usado por el Señor, pero Josué entendía que su lealtad no era principalmente a Moisés, sino a Dios. Y antes del pueblo de Dios, Josué era un hombre responsable por su hogar. Y en Josué capítulo 24 encontramos este hombre Josué que Dios usó a liberar el pueblo, a conquistar tierras. Y Dios lleva a Josué a los últimos momentos de su vida y Josué empieza a despedirse para llegar a la gloria y estar con el Señor.
Pero en el capítulo 24 encontramos Josué despidiéndose y nos deja con una mentalidad, una enseñanza, una verdad que nos puede dirigir si la permitimos. Podemos oír esta verdad y solo ser oidores, pero cuando oímos esta verdad y empezamos a vivir esta verdad y ponerla por obra, vamos a ver cambios en el hogar que van a generar cambios en la iglesia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos pendientes de la llegada de Cristo? Él viene, la venida de Cristo es inminente. Él podría venir hoy mismo. Él puede venir mientras estoy predicando. Hermanos, tenemos que prepararnos tanto como hogares como también iglesia, porque Cristo viene pronto. Y no queremos ser hallados fingiendo la fe, diciendo que somos espirituales sin vivirlo en el hogar. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces encontramos a Josué aquí en este pasaje. Miren lo que dice versículo 14. Dice la Biblia: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Josué está diciendo lo mismo que leemos en Mateo, cuando la Biblia dice: es imposible servir a dos señores. El pueblo de Israel luchaba con los otros pueblos a su alrededor, queriendo conformarse a su religión, a sus costumbres, a su cultura, para no ser un pueblo extraño. Pero hermanos, escúchame muy bien, Dios nos ha llamado a ser un pueblo extraño. ¿Están conmigo en esta mañana? Dios nos ha llamado a ser un pueblo extraño. ¿En qué sentido? Andar separados de este mundo, no hablar como ellos, no vivir como ellos, no mentir como ellos, no robar como ellos, sino ser un pueblo peculiar, un pueblo diferente, un pueblo santo, llamado hacia afuera para Dios y por Dios. Hermanos, esto es lo que Josué está diciendo, y en versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviráis. Y si los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amarreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Puedo decir algo en esta mañana, hermanos, antes de entrar en el mensaje? Es la responsabilidad de cada hombre decidir por su hogar. Usted no es responsable por el hogar del hermano que está a su par. Usted no es responsable por el hogar de la hermana fulana en la iglesia. Usted y yo somos responsables por nuestro propio hogar. Josué está diciendo: tú puedes hacer lo que quieras, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y Él no lo dijo jactándose, no lo dijo con orgullo. Él lo dijo para animar al pueblo a hacerlo mejor. Porque servir a Jehová es lo mejor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces en esta mañana nosotros entramos en esta serie entendiendo un principio: yo tengo que decidir. Yo tengo que decidir por mi hogar. Ahora, hay patrones, hay ejemplos los cuales podemos seguir, pero cada uno de nosotros tenemos que decidir a quién vamos a servir. Hermanos, en este año no va a ser posible servir al trabajo y servir al Señor a la vez. No será posible entregarse por completo a los estudios y querer servir al Señor a la vez. Tenemos que decidir a quién vamos a servir, y a partir de eso todo se pone en orden. ¿Están conmigo? Ahora, nosotros en esta mañana vemos que Josué está transmitiendo esta verdad. Es una decisión personal, y estoy hablando de los hombres. Es una decisión personal. Ahora, yo entiendo que en esta congregación hay madres solteras. Y aunque va a ser difícil, usted también tiene que decidir a quién va a servir en su hogar. Yo entiendo que es difícil. No estoy diciendo que va a ser igual de fácil, pero por lo menos podemos
transmitir a nuestros hijos que nuestro deseo es principalmente servir a Jehová. Y nosotros no logramos eso solo por palabras dichas, sino por acciones vividas. ¿Están conmigo? Ahora, Josué dice aquí, versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todo lo que los províos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amarreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Lo que veo aquí es un pueblo que ve el líder transmitiendo una verdad, que lo mejor es servir a Jehová. Y cuando ellos empezaron a oír lo que Josué estaba diciendo, no solamente con la oreja, sino con el corazón, ellos llegaron a la conclusión, lo mejor para nosotros como pueblo en general es también servir a Jehová exclusivamente. No vamos a seguir sirviendo a los dioses de nuestros padres, aunque ellos lo hicieron. Vamos a servir a Jehová. Tal vez usted está aquí en esta mañana y sus padres sirvieron a los dioses ajenos, al mundo, al dinero, al sexo, a las drogas, a la botella. Pero escúchame muy bien, usted puede romper esas cadenas y usted puede decidir junto con el pueblo de Israel, yo y mi casa vamos a servir a Jehová, porque es la mejor vida, el mejor hogar, el mejor matrimonio, donde la familia se encuentra sumiso y sirviendo a Jehová. El pueblo decidió. Entonces vemos aquí el reto a servir a Jehová. No solamente yo, sino yo y mi casa. Hay mucho. Y en esta serie vamos a estar desenvolviendo esta verdad que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Joven, si usted está aquí, es soltero, este mensaje, esta serie es para usted. Usted debería de decidir, a un soltero, a un joven, yo y mi casa futura vamos a servir al Señor, sin esperar hasta casarse, hasta tener deudas, hasta tener hijos, hasta tener problemas y decir, oh, ok, ahora tengo que ponerme en serio y servir a Jehová. No. Desde ahorita decide en su corazón, por el resto de su vida, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Hermanos, es la vida más bendecida. Es la vida más mejor que pudiera elegir en esta tierra. Entonces, en esta mañana, el título del mensaje dentro de esta serie, Yo y mi casa, es ordenar el hogar. Ordenar el hogar. Puedo decirles en esta mañana, hermanos, con mucho amor y con mucho cariño, hay hogares cristianos, pero solo que sea un hogar cristiano no significa que es un hogar ordenado. ¿Me están escuchando, hermanos? Entramos este año apagados. No escucho amén, no escucho es cierto, no escucho dele pastor, predique, parquea ahí pastor, denos duro. No escucho nada de eso. ¿Estamos aquí en 2026, hermanos? ¿O nos quedamos en 2025? Un hogar cristiano no implica un hogar ordenado, hermanos. ¿Están conmigo, hermanos? Esto requiere un esfuerzo, una diligencia, una disciplina en nuestras vidas. Y todo empieza con el hombre. Con el hombre. Ordenar el hogar. Pedimos al Señor que Él nos ayude. Padre Santo, gracias, Señor, por el tremendo ejemplo de Josué. En un día cuando no era fácil, no era conveniente,
Josué decidió junto con su casa servir a ti. Y Señor, estamos viviendo y nos encontramos en una situación similar, en que no es fácil servir exclusivamente a Jehová, porque eso demanda una vida diferente, un estilo de vida diferente, un hablar diferente. Eso demanda un tiempo designado diariamente, andar íntimamente contigo, Señor. Oh Señor, te pedimos que tú nos ayudes como iglesia, como hogares, a través de esta serie, empezando con este asunto de ordenar el hogar. Señor, pueda ser que entramos esta serie pensando que tenemos un hogar ordenado ya y que estas verdades son buenas para otras personas. Oh Señor, abre nuestros ojos, por favor. Ayúdanos a ver áreas donde no hemos visto antes. Ayúdanos a ver hábitos que no te agradan, que no hemos visto antes. Señor, ayúdanos a ver errores en cuanto al manejo de nuestro hogar que no hemos visto antes. Oh Señor, te pido y te ruego que obres de manera personal a través de esta serie. Y ayúdanos, Señor, a ordenar nuestro hogar para la gloria tuya. En el nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. A veces por crecer en un hogar y ver las cosas hechas de una manera, nosotros repetimos sin considerar si es bíblico o no. Y nosotros de repente empezamos a manejar la familia y el hogar como hacían nuestros padres o nuestros abuelos, sin filtrar, sin colar esos principios y esas costumbres por lo que es la palabra y la verdad de la palabra de Dios. A veces la cultura o las tradiciones familiares pueden distorsionar el propósito y el plan original de Dios para establecer el hogar que le agrada a Dios. Ahora, en esta mañana, al analizar estos principios, sería beneficioso en todo sentido considerar su hogar. Considerar su hogar. Es que mis padres ni están aquí, ¿qué voy a hacer yo? No, considera su hogar, porque cada persona tiene una responsabilidad dentro del hogar. ¿Están conmigo? Entonces considera su hogar para que pueda hacerlo a la luz de la responsabilidad que Dios le ha dado a cada individuo dentro del hogar. El hombre tiene responsabilidades, pero no son las mismas responsabilidades que tiene la mujer. Y la mujer tiene responsabilidades que tal vez no ha sido dado a los hijos, pero cada quien tiene una responsabilidad. Y si uno falla, no va a ser el hogar que Dios quiere. Pausamos para considerar al comienzo de este año nuevo el hogar. Algunos pensamientos vienen a la mente al comenzar un año nuevo. A veces nos preguntamos como iglesia, como liderazgo, ¿cómo puede crecer la iglesia? ¿Cómo puede ser eficaz el ministerio? ¿Cómo puede la gloria de Dios ser visible en nuestra comunidad? Y tratamos de contestar esas preguntas y tratamos de organizarnos y prepararnos con eventos, con el calendario para poder lograr estas metas. Pero las Escrituras dan una respuesta muy clara. La salud de la iglesia está inseparablemente ligada a la salud del hogar. La salud de la iglesia está inseparablemente ligada a la salud del hogar. En otras palabras, la salud de su hogar va a ser reflejado en cuanto a la salud de la iglesia.
Si hay un problema en cuanto a la salud de la iglesia, eso viene porque hay problemas en los hogares representadas en la iglesia. ¿Están conmigo, hermanos? Uno dice, es que esa iglesia tiene muchos problemas. Sigue el camino de esa, sigue la raíz hasta llegar a la punta y va a encontrar que los problemas empezaron en los hogares. Porque no hay hogar perfecto. Los hogares son hechos de pecadores. Pero los pecadores pueden ser obedientes y pueden convertir su hogar desordenado en un hogar ordenado. Y eso será reflejado en la iglesia. Uno viene y dice, es que esta iglesia es bien ordenada. ¿Por qué es bien ordenada? Porque las familias que vienen entrando han hecho el esfuerzo de ordenar su familia para que cuando llega a la iglesia, hay una iglesia ordenada. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, tenemos que entender que antes de que Dios formara una nación, formó una familia. Eso da prioridad y preeminencia a la familia. Antes de establecer una iglesia, Dios estableció un hogar. Y vemos eso desde Génesis capítulo 2, cuando Dios creó el hombre. Y después vio que no era bueno que él esté solo. Entonces Dios creó para el hombre una mujer. Dios estableció el hogar. Pero hay una verdad bíblica en cuanto al hogar. En Salmos 127, versículo 1, la Biblia dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, ¿qué está diciendo este versículo a cada uno de nosotros? Sí es importante ordenar la casa, sí es importante que cada quien cumple con su responsabilidad dentro del hogar. Pero escúchame muy bien, hermanos, si lo intenta solito, apartado de Dios, en sus propias fuerzas, con sus propios recursos, con su propia inteligencia, con su propio conocimiento, con sus propias experiencias, escúchame, va a fallar y lo hará en vano. Pero el que depende de Dios, que pide de Dios, que busque a Dios y edificar la casa junto con Dios, esa va a ser una casa bien edificada y bien ordenada. Así que, hermanos, la Biblia nos está enseñando y mostrando que donde tenemos que empezar no es esforzarnos más, sino rodearnos delante de Dios y decir, Señor, esta responsabilidad es tremenda, es más grande que yo. Señor, te necesito. Si el hogar es débil, la iglesia tendrá dificultades. Si el hogar es fuerte, la iglesia florecerá. La iglesia será fructífera. La iglesia será efectiva. La iglesia será algo que Dios utiliza como instrumento para alcanzar muchas personas y edificar otros hogares. Hermanos, será muy difícil edificar nuevos hogares si los hogares que ya están dentro de la iglesia no se ponen en orden. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces vemos algunos puntos claves en cuanto a los principios bíblicos en cuanto al hogar. Número 1, escribe esto: el plan de Dios siempre ha tenido una secuencia con prioridad. El plan de Dios con respecto al hogar siempre ha tenido una secuencia con prioridad y va en este orden: primero el hogar, luego la comunidad, luego la nación. Ese es el orden, el plan de Dios. El hogar siempre es la prioridad. Hermanos, podría decirles algo y creo que ustedes van a apreciar eso, lo que voy a decir, que mi prioridad como pastor no es la iglesia. La prioridad mía como pastor es mi familia. Y antes que mis hijos, la prioridad mayor en mi vida es mi esposa. Si yo cuido a mis hijos, descuidando a mi esposa a la vez para poder cuidar a mis hijos, hermanos, ando mal. Es un desorden.
Es desordenado la prioridad que Dios ha establecido. Viene el hogar antes que la nación, antes que la comunidad. Pero escúchame muy bien, dentro del hogar, primeramente viene la esposa. En segundo lugar vienen los hijos. Hay muchos matrimonios que sufren porque ambos tienen sus prioridades equivocadas. Es que nuestro hijo, nuestro hijo, nuestros hijos, este hijo, esta hija. Escúchame muy bien, hermanos, la primera prioridad suya es su esposa. Es que tenemos que pasar tiempo con nuestros hijos. Es cierto. Pero no sacrifique tiempo con su esposa para pasar tiempo con sus hijos. Está mal. ¿Están conmigo, hermanos? Pero tampoco debemos pasar todo el tiempo con nuestras esposas siendo negligente con nuestros hijos. Por eso le digo, hermanos, la única forma en que nosotros podemos llevar un equilibrio en cuanto al hogar es depender de Dios. Depender de Dios. En Génesis capítulo 2 vamos a estar estudiando Génesis un poco en esta serie. Dios establece el orden espiritual en el hogar antes del pecado, antes que Adán y Eva tuvieron hijos, antes de que Dios estableció la sociedad. El hogar fue establecido, el orden espiritual en el hogar. El hogar fue diseñado para ser, número uno, el primer lugar de instrucción espiritual. El hogar fue diseñado para ser el primer lugar de autoridad espiritual. Y el hogar fue diseñado para ser el primer lugar de protección espiritual. En el hogar debería de brindar instrucción, autoridad y protección dentro del hogar. Si está faltando una de esas cosas, escúchame muy bien, hermanos, el hogar se ve débil, vulnerable y abierto a los ataques del diablo. ¿Están conmigo, hermanos? Este patrón se repite a lo largo de las Escrituras. En Deuteronomio 6, versículos 6 a 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios está hablando a los padres, los responsables, los que tienen el deber y la responsabilidad brindar tanto la instrucción, autoridad como la protección espiritual. Dios está diciendo: estas cosas estarán en vuestro corazón primeramente. Y dice: y las repetirás, versículo 7, a tus hijos. Oh, hermanos, si nosotros como padres de vez en cuando podemos ser culpables de querer generar la obra espiritual en nuestros hijos sin dejar que Dios obre en nosotros primero. Es decir, nosotros sabemos lo correcto y podemos decírselo a nuestros hijos. Podemos mandarles a hacer lo correcto, podemos instruirles, podemos aconsejarles, podemos enseñarles lo correcto. Pero hermanos, el orden aquí es: Dios dijo, estas palabras estarán en vuestro corazón primeramente, y luego repetirás esto a sus hijos. Dice: y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Ojo aquí, no solo es correcto orar por la comida cuando está en la casa. ¿Cuántos tienen la costumbre cuando están en Pizza Hut a inclinar el rostro, cerrar los ojos y empezar a dar gracias a Dios por sus bendiciones? No, pastor, porque mire, todo el mundo nos está mirando. Vamos a sentir raro. Mire, hermanos, nosotros lo hacemos sin vergüenza. Y en diferentes ocasiones la gente viene y dice: gracias por ese testimonio, que no le da vergüenza orar a Dios en público. Hermanos, eso es ser luz y sal. Escúchame muy bien, si no ora en la casa, ¿cómo va a orar afuera? ¿Están conmigo, hermanos? Yo veo las caras de muchos de ustedes. Es cierto, porque me da pena orar en público. O si oramos así: Señor, bendiga la comida, amén.
para que no nos ven como raros. ¿Están conmigo, hermanos? Como peculiares, como diferentes. Pero hermanos, así somos. Dice, y al acostarte y cuando te levantas. Es decir, que el tema del hogar es Cristo. Todas las conversaciones giran alrededor de Cristo. Las conversaciones son provechosas porque son de Cristo. Las verdades que Cristo enseñó a los apóstoles, nosotros las tomamos y impartimos a nuestros hijos. Todo lo que sucede en el hogar gira alrededor de Cristo. Las actividades, las películas, la música, donde vayamos, qué hablamos, lo que hacemos como familia, todo gira alrededor de la verdad de la palabra de Dios, porque así vamos a lograr tener hogares cristianos y ordenados. Y esa es la meta. Dios no asignó esto primero a los sacerdotes ni a los pastores, sino a los padres. A los padres. Yo sé que usted lo sabe, hermanos, pero no es la responsabilidad de la iglesia criar a su hijo. No es la responsabilidad del pastor enderezar a su joven. Yo con todo gusto hablaría con cualquier joven, pero escúchame muy bien, hermanos, yo no tengo la capacidad de enderezar lo que usted ha distorsionado los últimos 15 años en 15 minutos. Yo no puedo yo corregir en 15 minutos lo que ha hecho los últimos 15 años. Entonces, por eso necesitamos hogares ordenados. Porque Dios dio la responsabilidad a usted, padre, y a mí. Ahora, seguimos, número 2. La iglesia nunca puede ser más fuerte que los hogares que la conforman. O sea, la iglesia siempre va a quedar limitada si los hogares no se ponen ordenados. Es interesante que Pablo lo dejó muy claro en 1 de Timoteo. Si tiene su Biblia, busque 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. En versículo 4, bueno, aquí en este pasaje vemos los requisitos de los pastores o los que trabajan en el equipo pastoral. Y está hablando del testimonio del marido, que es marido de una sola mujer, que dice en versículo 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No está diciendo, hermanos, sujeción a mi autoridad, sino en sujeción a la autoridad de Dios, que ellos viven en obediencia a Dios primeramente y en segundo lugar viven en obediencia a mi autoridad. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios en versículo 5. Dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Usted, me imagino que está pensando, bueno, eso no, gloria a Dios que eso no se aplica a mí, porque eso se trata de los pastores que tienen que cumplir con eso. Hermanos, si usted ve este pasaje solo así, está equivocado. Porque lo que Pablo está diciendo es, estas son las cosas básicas que realmente toda la iglesia debería de estar cumpliendo, pero por lo menos en el proceso de elegir un pastor, por lo menos debería de cumplir con esto y con mucho más. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces este principio es para usted y para mí. Y la Biblia está diciendo, si el hombre no puede gobernar a su casa, ¿cómo es que va a brindar un cuidado a la iglesia? Hermanos, ¿puedo decirle algo? Si usted maneja un bus, eso es brindar cuidado a la iglesia. Si usted enseña una clase de la escuela dominical, eso es brindar cuidado a la iglesia. Si usted está aportando diezmos y ofrendas, eso es cuidar. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces todos tenemos una responsabilidad, primeramente, gobernar nuestro hogar. Gobernar nuestro hogar. Ahora, no me malentiende.
Bueno, pastor, gobernar, a mí me gusta esa palabra porque yo mando y todos brincan. Así debería de ser. Yo gobierno bien mi hogar, porque mire, mi esposa, cuando yo le hablo, ¡boom!, se levanta sin esperar. Mis hijos, ellos me obedezcan en temor y con miedo. Yo estoy gobernando mi casa, mi hogar. Hermanos, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No implica mandar, sino servir. ¿Sabe qué? Usted lidera más con su ejemplo que con sus palabras. En lugar de decir a mis hijos, hey, debería de echar la mano con su madre que está en la cocina, debería yo levantarme de la mesa, empezar a recoger los platos, llevarlos a la cocina, a la lavamano y empezar a limpiar yo, y mis hijos van a ver eso y me van a seguir. ¿Están conmigo, hermanos? Usted me pregunta, usted, pastor, ¿usted lo hace todos los días? No todos los días, pero trato de hacerlo. Pregunta a mis hijos. Cualquier rato me va a encontrar barriendo. ¿Por qué? Yo podría sentar y decir, hey, Lee, agarre la escoba. Cali, haga esto. Jake, haga eso. Cora, haga eso. Cela, haga esto. Amor, trágame una coca. Pero ese no es el patrón bíblico. El patrón bíblico, cuando habla de gobernar el hogar, la casa, significa servir por brindar un ejemplo. Un ejemplo. Eso no es lo que Cristo hizo. Cristo vino no para ser servido, sino para servir. Fue a través del servicio que Él brindó para nosotros el mayor ejemplo, lo cual podemos seguir siendo usado por Dios a traer gloria a Dios. Hermanos, gobernar su casa significa servir a su casa. Brindar el ejemplo, lo cual los familiares pueden seguir. No es gritar, es servir. Esto no es solo una calificación para los líderes, sino un principio para toda la iglesia. Lo que sucede en el hogar, escúchame muy bien, moldea, el carácter, forma convicciones, modela autoridad y enseña sumisión y amor. Es interesante que en la iglesia tenemos 2 cultos a la semana. Pero usted está reunido con su familia todos los días. ¿Dónde cree que es el mejor lugar a discipular a los familiares suyos? En el hogar. ¿Quién lo hará? Ay, que mi esposa tiene bastante conocimiento, tal vez ella no va a ayudar con eso. No. Dios no habló a Eva primero. Dios habló a Adán y dice que Jehová dio mandato al hombre. Hermanos, nosotros tenemos que tener un concepto bíblico a lo que es ser hombre. Ser hombre. Ser hombre implica tener el honor de servir, de sacrificarse, de poner la vida, la energía, el billete, todo el sudor para el bienestar de su familia. Eso es lo que significa ser hombre. En el hogar discipula todos los días. Número 3, tenemos que avanzar. Cuando el hogar, otro principio, estamos tirando los cimientos, hermanos, para poder edificar esta serie y comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Número 3, cuando el hogar está ordenado espiritualmente, cuando el hogar está ordenado espiritualmente, no solamente, ok, tenemos este presupuesto, vamos a gastar esto y esto, vamos a asear el baño, vamos a ordenar el cuarto, vamos a lavar los platos. No está hablando necesariamente de eso. Más que eso, está hablando de ordenar la casa espiritualmente. ¿Puedo decirles algo, hermanos? Cuando la casa está ordenada espiritualmente, todo se pone en orden después. ¿Están conmigo? Cuando el hogar está ordenado espiritualmente, la iglesia
se fortalece espiritualmente. ¿Puede entender, hermanos, dónde voy con esto? Mi trabajo, mi llamado, principalmente en cuanto a la iglesia, es velar por las almas y asegurarme que la iglesia está bien cuidada. ¿Están conmigo, hermanos? La mejor forma en hacer eso no es predicar más duro, no es golpear el púlpito más, es dirigirme hacia los hogares primero. ¿Están conmigo, hermanos? Porque si el hogar se logra a ordenarse, entonces eso va a producir resultados en la iglesia y va a fortalecer la iglesia espiritualmente. Un hogar saludable produce esposos que comprendan la responsabilidad, esposas que prosperan en seguridad, e hijos que aprendan respeto y obediencia, y finalmente familias que llegan a la iglesia ya discipuladas. Yo siempre he dicho y voy a seguir diciendo, cada hombre aquí presente es el pastor de su familia. Usted tiene la responsabilidad dada por Dios pastorear su iglesia, su casa. Yo, hermanos, no puedo pastorear su familia. Lo que hago yo es cuando usted trae su familia ya discipulada, yo a través de las enseñanzas de las Escrituras voy fortaleciendo lo que usted ya enseñó en su casa. Lo que estoy haciendo es afirmando que lo que usted enseñó como pastor de familia es correcto, bíblico y debería de poner por obra. Cuando sus hijos escuchan al pastor de la iglesia predicar lo que usted enseñó en el hogar, eso afirma más la fe y las convicciones en el corazón de sus hijos. Pero si solo viene a la iglesia y escucha 2 veces a la semana una enseñanza, una predicación, y el resto de la semana andan flojos, sin dirección, sin consejos, sin enseñanza, sin instrucción, sin corrección, escúchame muy bien, hermanos, van a seguir viviendo una vida floja el resto de la vida. ¿Me están escuchando, hermanos? Espero que está oyendo mi corazón. Porque lo que deseo lograr en esta serie es fortalecer los hogares. Su hogar le importa a Dios. Lo que habla, lo que hace, lo que permite, lo que no permite, cómo piensa, sus convicciones, etcétera. Todo eso importa a Dios. Y me importa a mí como el pastor de la iglesia, porque todo aquello será reflejado aquí. Ahora, Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando la familia empiece a experimentar lo que el hogar saludable produce, tendrá sin duda un afecto en la iglesia. Cuando las familias sirven al Señor en casa, sucede lo siguiente en la iglesia. Mira lo que dice: la adoración como iglesia se vuelve auténtica. La unidad en la iglesia se vuelve natural. No es un esfuerzo. No es una cosa que está cargando y tratando de hacer. Oh, buenos días. Oh, eso me duele porque no me cayó bien lo que me dijo. Hermanos, cuando nosotros hay unidad en el hogar, ¿sabe qué? En la iglesia se vuelve la unidad natural. Cuando hay familias que sirven al Señor en casa, el ministerio de la iglesia se vuelve eficaz. Y la iglesia refleja la gloria de Dios. ¿Sabe lo que ayer estuve evangelizando y me encontré con un muchacho que es mecánico? Y empezamos a hablar. Él me llamó y me dice: buenos días, Pastor Lee. Yo, según mi memoria, nunca había visto a este muchacho. Me dice: buenos días, Pastor Lee. Buenos días. Y trato de responder como es conocido, ¿verdad? Y yo estoy pensando, ¿dónde encontré a esta persona? ¿Cuándo conocí a esta persona? Y nada. Quedo en blanco y me dice: buenos días, pastor. Buenos días, ¿cómo está? Me dice:
Usted pastorea la iglesia que está atrás de la Texaco, ¿verdad? Sí. Empiezo a sacar el pecho, sí. Soy yo. ¿Sabe lo que me dijo? Nosotros hemos estado observando desde el comienzo. 14 años atrás, cuando empezaron en el localcito frente a la Canela de Trigo, ahí estuvimos observando. Cuando se pasaron a Sorilup, nosotros estamos viendo eso. Cuando se pasó a su propio templo, nosotros estamos, y todos los días pasamos observando. Y me dijo, observamos cosas interesantes. Y yo digo, eso es interesante. ¿Cuáles son las cosas interesantes que usted ve? Porque para mí es interesante. Me dice, cada vez que pasamos, están realizando eventos con muchas personas. Vemos los jóvenes jugando fútbol en el campo. Vemos los jóvenes jugando voleibol. Nosotros observamos, y esto es lo que me dijo, están atrayendo muchas personas del pueblo a su iglesia. Pues gloria a Dios. Después de analizar eso, dije, ¿será que una vez, en lugar de ver muchas actividades y muchas personas, será que una vez han visto la gloria de Dios? ¿Será que esa misma persona que ha estado observando el testimonio, el crecimiento, el movimiento, los esfuerzos de Iglesia Bautista Esperanza, será que una vez ha visto la gloria de Dios por los miembros que se dicen que son miembros en la iglesia? ¿Será que una vez ha visto la gloria de Dios por ver vidas cambiadas? Yo no puedo decir que sí, ni puedo decir que no. La esperanza mía es que algún día verán la gloria de Dios, no edificios, no actividades, no eventos, ni muchas personas, sino la gloria de Dios. Y eso empieza en su hogar y en mi hogar. Lo que realizamos aquí en la iglesia solo es fruto de los esfuerzos y las diligencias que hemos procurado llevar a cabo en el hogar toda la semana. ¿Están conmigo, hermanos? La iglesia no genera la espiritualidad en el hogar. El esfuerzo en el hogar de ser espirituales es lo que genera la espiritualidad en la iglesia. Y cuando gente nueva viene y dice, wow, he visto la gloria de Dios, ¿sabe qué? Van a querer quedar. No porque tenemos un templo bonito, no porque por la que la música es maciza, no porque la gente tiene pisto, no, hermanos, porque han visto la gloria de Dios. Al propósito, ¿puede ver su esposa la gloria de Dios en su hogar? Al propósito, ¿puede ver sus hijos la gloria de Dios en su hogar? Oh Señor, ayúdanos. Oh Señor, ayúdanos a vivir vidas que reflejan la gloria de Dios. Entonces estas verdades nos llevan a creer que la iglesia no se construye con programas, sino con hogares espiritualmente ordenados. Quiero compartir otro principio. Espero, me permiten, hermanos, seguir. Yo quiero estar pendiente de la hora, pero estoy más pendiente de lo que Dios quiere hacer en esta mañana. ¿Están conmigo? Número 4 dice, cuando se descuida el hogar, la iglesia se ve gravemente afectada. Vamos a estudiar Génesis 2 y 3, pero en Génesis 3 nos muestra que cuando la responsabilidad espiritual se derrumba en el hogar, el engaño aumenta. Los roles se distorsionan. Es cuando vemos la mujer asumir la responsabilidad del hombre
y el hombre se descuida el hogar por completo. Sí, él va a trabajar, pero no es responsable espiritualmente cuidar y pastorear su hogar. Entonces la mujer asuma ese rol. Y la unidad es reemplazada por la culpa. Escúchame, de repente, es la culpa suya. Yo no fui, vos. Y empezamos a culpar unos a otros. De repente no es la esposa, sino los hijos. Y si no es los hijos, es ese miserable esposo que no sirve para nada, que es egoísta, que es egocéntrico, que es soberbio, es un hombre lleno de soberbia. Escúchame muy bien, empezamos a culpar a los demás. Pero ¿sabe qué? Como todos tienen responsabilidad, la culpa es de todos. Pero escúchame muy bien, la culpa mayor cae encima de los hombros del hombre. Porque Dios dio el mandato al hombre. Al hombre. Entonces, estos son sumamente, esto es peligroso porque la iglesia lentamente se convierte entonces en un centro de reparación en lugar de un esfuerzo impulsora. Se convierte en una sala de consejería en lugar de un faro. Y se convierte en un lugar de crisis constante en lugar de un crecimiento constante. Puede ver cómo su hogar afectará la iglesia y los avances espirituales de la iglesia. Hermanos, esto ha sido impactante en mi vida. Si la condición de su hogar afectará a la iglesia, ¿cuánto más el hogar del pastor? ¿Están conmigo, hermanos? Es increíble. La iglesia nunca tuvo la intención de reemplazar el hogar, sino de fortalecer los hogares que ya caminan con Dios. Estamos aquí para respaldarles, para apoyarles, fortalecerles, instruirles, pero la iglesia nunca debe reemplazar el hogar. Ahora llegamos al número 5 y este es el último. El modelo de Cristo restaura tanto el hogar como la iglesia. El modelo de Cristo o el patrón de Cristo restaura tanto el hogar como la iglesia. Vaya conmigo a Efesios, estamos ahí cerca, Efesios capítulo 5, versículo 25. La Biblia dice: maridos, masculinos, hombres, amad a vuestras mujeres. Así como, eso está diciendo, este es el patrón, este es el ejemplo, lo cual debería de seguir. Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vemos en este pasaje que Cristo lidera con sacrificio. Él proteja con su presencia. Hermanos, escúchame muy bien, usted no va a poder proteger su hogar estando fuera del hogar 22 horas al día. Viene del trabajo, se cambia, sale para jugar fútbol, llega tarde, los niños ya están acostados, su esposa está bien cansada y usted ni tiene el tiempo a brindar protección. Cristo protege con presencia, edifica con verdad, fortalece con amor. Entonces podemos seguir el modelo de Cristo con la seguridad de que el liderazgo en el hogar se puede restaurar. Esa es la esperanza y la palabra de ánimo que tengo para usted. Si usted ve su hogar desordenado, si usted ve su hogar negligente en cuanto a las responsabilidades, hoy en esta mañana hay esperanza. Si usted propone en su corazón seguir el patrón de Cristo, se puede restaurar el orden en su hogar. Y qué buena noticia. Hay algunos de ustedes en esta mañana que dicen: ay, pastor, pero tú no conoces mi hogar. Tú no conoces muy bien mi esposo. Tú no conoces muy bien mi esposa. Viera, no es la misma. Nos casamos y algo sucedió y se convirtió en una no sé qué.
Pero escúchame muy bien, si todos siguen el patrón de Cristo, hay esperanza. Hay esperanza. En este año puede llevar su hogar con la ayuda de Dios, de un hogar desordenado, con las responsabilidades y el papel distorsionado, a un hogar que es ordenado, donde el hombre sea responsable, la mujer sumisa, los hijos obedientes y sirven al Señor juntos. Y viene la iglesia, discipular a la familia, y la iglesia va a poder ver y brindar la gloria de Dios. Es posible. Hay esperanza. Cuando se restaura el liderazgo cristiano en el hogar, los matrimonios sanan, los hijos se estabilizan y las iglesias crecen sanamente. Una iglesia llena de hogares sanos se convierte en un poderoso testimonio para la gloria del Señor. Entonces la pregunta en conclusión es esto: ¿estarán nuestros hogares espiritualmente alineados con el diseño de Dios en 2026? ¿Haremos el esfuerzo? ¿Rogaremos al Señor que nos ayude? Porque hogares fuertes construyen iglesias fuertes. Iglesias fuertes glorifican a Dios. Y la gloria de Dios es nuestro objetivo final. ¿Cómo va el hogar suyo? Porque cómo va el hogar suyo, así va la iglesia. Entonces, en esta mañana el llamado a la acción es esto: que padres retomen su responsabilidad espiritual. Que madres colaboren en el crecimiento espiritual. Que familias comprométanse a la adoración y a la oración en casa. Y que la iglesia fortalezca los hogares y observan la obra de Dios en este año. Yo y mi casa. Yo y mi casa. Hombres, no es difícil reconocer que este movimiento, estos cambios, empieza con yo. Yo y después mi casa. Todos ojos cerrados, su cabeza inclinada. La música va a empezar. Yo no sé cómo está su hogar. Yo no sé si ha experimentado dificultades debido a unos papeles distorsionados, a la negligencia en cuanto a la responsabilidad espiritual. Pero una cosa sé, Dios nos está llamando a fortalecer y ordenar nuestros hogares. Dios está brindando una oportunidad en que nosotros podemos responder, rogando de Dios su ayuda, su dirección, su sabiduría, para que nuestro hogar se vuelva ordenado, para que la iglesia sea fortalecida. ¿Cómo estamos, hombres de hogares? ¿Será que Dios nos está llamando en este año no a hacer más dinero, sino entregarnos más a Él para ser un ejemplo, un siervo en el hogar? Esposas, ¿está determinada a apoyar los esfuerzos de su esposo? Por ser animadora en el hogar, afirmando su liderazgo, respetando sus decisiones, guardando el plan que Él ha puesto para ordenar el hogar. ¿Cómo estamos, familias? No importa lo que tenemos, dónde vivimos, qué casa tenemos, qué carro andamos, porque Cristo podría venir mañana.
Y si no respondemos al llamado de Dios a ser hombres responsables, ordenando nuestros hogares, vamos a ver el rostro de Dios dando cuentas por qué no hicimos el esfuerzo de ordenar el hogar. Al propósito, si usted está aquí en esta mañana y dice, ya tengo el hogar ordenado, puedo edificarle a usted, exhortarle en decir que el hogar nunca llega a un punto donde no es necesario ordenar más. Siempre podemos ordenar más el hogar. Todos puestos en pie, por favor, todos puestos en pie.